Cuéntanos, ¿cómo inicia esta semana? Pues interesante, la verdad es que en México relativamente lento, ya claramente se ve que estamos en el periodo de Semana Ya de Santa. asueto, ya de Sí, asueto. prácticamente sí. Unos. Que por cierto, la Concanaco Servitur estima que la derrama económica como consecuencia de este periodo será de 275 mil millones de pesos. Anticipan ellos un crecimiento, me sorprendió, de Ay, qué 70%, sobre bueno. todo porque pues ya pasó la pandemia. Obviamente el año pasado ya estábamos, prácticamente lo vimos en los datos del sector turístico, y dicen que el turismo religioso a escala global crece a una tasa entre 5 y 7%, que también es obviamente importante. Pero bueno, hay varios temas internacionales también significativos. ¿Sabes que resulta que Saudi Telecom, que es una empresa obviamente de Arabia Saudita, del Reino de Arabia Saudita, pues empezó a incrementar su posición accionaria en Telefónica? Y entonces, para evitar que vaya a tener alguna posición, digamos, que la compromete, el gobierno español anunció que invierte 3% en las acciones de Telefónica, o más bien compra 3% de las acciones de Telefónica. Recordar que es la mayor operadora de telefonía celular allá en España, y esto la lleva a 756 millones de dólares lo que está invirtiendo el gobierno español. Interesante, porque no es común que un gobierno invierta, digamos, en una empresa de telecomunicaciones, o no lo es, por lo menos en Europa. Otro jugador grande es Vodafone, pero el hecho es que pues con esto buscan evitar que vaya a haber alguna situación con Telefónica. Interesante, porque finalmente estamos viendo, aunque vivimos en un escenario capitalista, pues los gobiernos todavía juegan un papel importante. Los otros accionistas grandes de Telefónica son el BBVA, BlackRock y la CaixaBank. Así que bueno, pues una nota interesante. Ya que estamos hablando de Europa y de tecnología, ¿sabes que abrieron un caso, la Comisión Europea, en contra de Meta, o sea, Facebook, Apple, y Alphabet, o sea, Google, por potenciales violaciones a la ley que tienen en cuanto al mercado digital, que entró en vigor en 2022. En caso de que las encuentren culpables, las podrían multar con el 10% de sus ingresos, que es muchísimo, o sea, es una de las Sí. multas más grandes. Apenas hace unas semanas multaron a Apple por prácticas monopólicas en 2,000 millones de dólares. El hecho es que, bueno, pues tendrán que brindar reportes de cumplimiento. Tiene que ver con cómo manejan los datos, por supuesto también, digamos, el acceso y transparencia que tienen de cara a los usuarios de la Unión Europea. De hecho, aquí tenemos un audio del comisionado para el mercado interno de la Unión Europea, Thierry Breton, y esto fue lo que dijo. There are in particular two other areas where we are currently digging further, and we may have to open, we'll see, other non-compliance cases soon. The first one that we are currently checking is Amazon. We are now in the process to check if Amazon is treating all products on its Amazon store fairly and not favoring its own brand products. The Amazon store has, of course, as we all know, direct impact, not only, of course, on a huge number of sellers, retailers, and service providers, but also on millions and millions of customers. So it is therefore absolutely crucial that Amazon complies with the DMA provision against self-referencing. ¿Y qué escuchamos ahí? Bueno, dice, hay otras dos áreas en las que estamos profundizando actualmente. Dice, es posible que tengamos que abrir con otros casos de incumplimiento. Estamos comprobando si Amazon trata los productos de su tienda de Amazon de forma justa y no favorece a los productos de su propia marca, algo que se le ha señalado a Amazon. Dice que la tienda de Amazon tiene, por supuesto, como todos sabemos, un impacto directo, y no solo, por supuesto, en un gran número de vendedores, minoristas, proveedores de servicios y millones de clientes. Por lo tanto, es absolutamente crucial que Amazon cumpla con la disposición de Europa en esta materia. La verdad es que, por un lado, pues estamos viendo casos también en Estados Unidos. La semana pasada el Departamento de Justicia abrió un caso en contra de Apple por prácticas monopólicas, también en contra de Alphabet. Eso fue ya hace varias semanas. También contra Amazon hay ahí en Estados Unidos investigaciones al respecto, y de repente parecería que los gobiernos están como yendo en contra de las grandes empresas de tecnología, y creo que hay que ser cuidadosos en términos de que no se convierta en una
regulación que busque centralizar las decisiones, que al final en una economía de mercado somos los consumidores los que premiamos o castigamos a una empresa con nuestra preferencia. Me parece, por ejemplo, en el caso de Apple, al principio decía, bueno, pues sí, yo creo que el que toma una comisión de 30% en su tienda de aplicación para cualquier compañía parecería excesivo, sobre todo a estas alturas del mercado. Quizás tenía algún sentido cuando Apple lanzó su tienda de aplicaciones, que era nueva, había que construirla, tenías que tener personas que verificaran la calidad de las aplicaciones, medidas antifraude, etcétera, una serie de cosas. Pero ya en 2024 no parece que se justifique que si tú vendes algo a través de Amazon, de Apple. Si tú haces una Patty App y alguien se suscribe y te paga $10, pues tengan que llevar $3 nada más por existir, ¿no? Entonces, claro, es su tienda de aplicación, eso también. Pero hay otras componentes, por ejemplo, en donde dice, y ayer leí una buena reflexión al respecto, es como si a un restaurante que es muy bueno, te obligan a venderle comida a otro restaurante que no es tan bueno, pero para lograr que haya condiciones de competencia, pues eso no es competencia. Si tú eres muy bueno y no vas mucho, pues qué bueno, por eso el público te prefiere, pero no te deberían obligar a que compartas, tus recetas con la competencia. Es una forma de verlo. Es cierto que son compañías muy grandes que tienen cierto poder de mercado, que hay veces que pueden inhibir que surjan nuevos jugadores, sin duda. Los argumentos de estas compañías siempre son, por ejemplo, en el mercado de publicidad, Google siempre te puede decir, oye, pues sí, en la publicidad en línea a lo mejor yo tengo una posición importante, pero en el mundo de la publicidad en general no. Y todo depende cómo lo encuadres, cómo lo veas. Lo cierto es que estamos viendo una ofensiva potente en contra de las empresas de tecnología, que por cierto, pues luego viene la inteligencia artificial generativa, en donde muchas de estas compañías, a excepción de Apple, están jugando de manera importante. Y parecería que es más bien un modelo, un modelo económico y de consumo, y obviamente tratar de contrarrestar el enorme poder que empiezan a tener estas plataformas en todo el mundo, obviamente siendo los órganos de gobierno más potentes, pues los de Estados Unidos y los de Europa, porque obviamente un país, por ejemplo, como México, o a lo mejor como Brasil, pues puede hacer alguna regulación, pero son tan poderosas estas empresas que tampoco es tan sencillo, y creo que es muy complejo, tratar de entender cuál es la justa medida y cuál es la dinámica de mercado y por qué los consumidores debemos de seguir siendo pues quien decide al final con nuestro bolsillo, con nuestra compra o preferencia, pues cuáles son las compañías exitosas y cuáles no, y no tanto un funcionario en Europa, pero es un tema complejo. Pero les está pesando a las empresas porque son multas. Sí, de 10% pues es más que cualquier cosa que te puedas imaginar. O sea, bueno, que cualquier multa que se haya dado en el pasado. Claro. Pues vamos a estar ahí pendientes. Gracias, querido. Gracias, Pati.